Los años 80 empujaron la ciencia ficción hacia territorios más oscuros. Los monstruos se volvieron trágicos, la tecnología hostil y el horror reflejó la ansiedad social. Estas 10 películas no siguieron tendencias, crearon legados de culto. The Toxic Avenger es el cine de explotación renacido como un mito retorcido de superhéroes. Lloyd Kaufman transformó el shock de bajo presupuesto en sátira, creando a un antihéroe mutante nacido de la crueldad, la contaminación y el abandono. Melvin no es elegido, es roto, humillado y desechado antes de convertirse en algo poderoso. El concepto de Kaufman pone el heroísmo patas arriba. La violencia es exagerada, la comedia grotesca y la moral directa. La película se burla de las autoridades, de las instituciones corruptas y de la idea de que la justicia proviene de sistemas limpios. Aquí, la justicia es fea y se gana a través del sufrimiento. Lo que hace perdurar al film no es solo el impacto. Bajo el caos hay empatía por los marginados y rabia contra la explotación. The Toxic Avenger se volvió leyenda de culto al abrazar la estética basura mientras hablaba con honestidad sobre poder, clase y venganza. The Howling redefinió el cine de hombres lobo al mezclar horror, sátira y comentario social. En la superficie es una película de criaturas con efectos prácticos revolucionarios. Debajo es una crítica al sensacionalismo mediático y a la identidad reprimida. El concepto de Dante presenta la monstruosidad como liberación. Los licántropos no están simplemente malditos, abrazan instintos que la sociedad les obliga a reprimir. Las comunidades terapéuticas, la cultura de autoayuda y el periodismo televisivo se convierten en herramientas de negación, no de comprensión. Las transformaciones son legendarias no solo por su realismo, sino por su simbolismo. El cuerpo se rebela contra el control. La verdad emerge violentamente. The Howling perdura porque trata el horror como revelación. Los monstruos no se esconden, salen a la luz y obligan a la sociedad a enfrentar lo que se niega a aceptar. From Beyond es Lovecraft filtrado por el exceso puro de los 80. Stuart Gordon imaginó la ciencia como tentación, una puerta a dimensiones que la humanidad no está destinada a percibir. Cuando una máquina desbloquea frecuencias ocultas, el deseo y el horror se derraman en la realidad. El concepto de Gordon gira en torno a la curiosidad sin límites. El conocimiento no ilumina, muta, los cuerpos se vuelven inestables, el placer se fusiona con el terror. La forma humana pierde sus fronteras. Las imágenes infames no son gratuitas, son temáticas. La carne reacciona ante verdades prohibidas. La identidad se disuelve bajo la sobreestimulación. El control se vuelve ilusión. Inicialmente rechazada por obscena, ganó estatus de culto por su honestidad. No moraliza, advierte. Algunas puertas, una vez abiertas, no conducen a la comprensión, solo a una transformación irreversible. Wes Craven convierte a Swamp Thing en una figura trágica más que terrorífica. En lugar de enfocarse en el miedo, enfatiza la pérdida, la identidad y la destrucción ambiental. La criatura no es malvada, es una víctima. El concepto de Craven presenta la ciencia como consecuencia no deseada. Un intento de proteger la naturaleza resulta en transformación, no en salvación. La humanidad crea monstruos y luego les teme. A diferencia del horror tradicional, Swamp Thing invita a la empatía. El monstruo conserva memoria, amor y claridad moral. La civilización parece mucho más monstruosa que la criatura. Aunque irregular, el corazón de la película es claro. Argumenta que el progreso sin respeto destruye tanto a la humanidad como a la naturaleza. Con el tiempo se volvió de culto por retratar al monstruo no como amenaza, sino como advertencia. The Dead Zone explora el poder psíquico como carga, no como don. Tras despertar de un coma, un hombre obtiene visiones del futuro y la responsabilidad de cambiarlo. El concepto de Cronenberg es horror moral. El conocimiento crea obligación. Ver el desastre implica decidir si intervenir. El libre albedrío se vuelve frágil cuando el destino es visible. A diferencia de los thrillers típicos, la tensión es interna. El verdadero miedo no son las visiones, es decidir si prevenir el mal justifica el sacrificio personal. La película refleja la ansiedad de la Guerra Fría, la paranoia política y el terror de lo inevitable.
The Dead Zone perdura porque presenta el heroísmo como aislamiento. Salvar el futuro no trae gloria, exige desaparecer. Pumpkinhead es horror folclórico impulsado por el duelo. Stan Winston creó una criatura nacida no del mal, sino del dolor. La venganza invoca al monstruo, pero a un costo insoportable. El concepto se centra en la culpa como maldición. La criatura es una extensión del sufrimiento. Cada acto de venganza profundiza el dolor en lugar de sanarlo. El entorno rural refuerza el tono mítico. No es horror moderno, es consecuencia ancestral. La justicia no es justa, es cíclica. Pumpkinhead se volvió de culto porque toma el horror en serio. El monstruo no es espectáculo, es castigo. La película advierte que la venganza nunca devuelve lo perdido, solo garantiza que el dolor se multiplique. Chuck Russell reinventa The Blob como uno de los horrores de ciencia ficción más despiadados de finales de los 80. Elimina la ironía y la reemplaza con paranoia, velocidad y brutalidad. La criatura ya no es divertida, es imparable. El concepto central apunta al fracaso institucional. El secreto gubernamental no contiene el desastre, lo acelera. Las mentiras matan. Lo más impactante es su negativa a ofrecer seguridad. Los personajes mueren sin aviso ni misericordia narrativa. El blob consume indiscriminadamente, convirtiéndose en metáfora de amenazas ignoradas hasta que es demasiado tarde. El estatus de culto llegó porque demuestra que los remakes pueden superar al original cuando reflejan los miedos reales de su época: contaminación, colapso y consecuencias inevitables. Hardware es nihilismo cyberpunk tardío destilado en apocalipsis puro. Richard Stanley imagina la tecnología no como error humano, sino como destino final. Un robot militar descartado comienza a reconstruirse y la humanidad deja de ser relevante. El film rechaza el heroísmo. No hay victoria, solo aplazamiento. La violencia no cambia nada. La supervivencia es temporal. Sus imágenes industriales, música agresiva y tono claustrofóbico reflejan el agotamiento de la Guerra Fría y el miedo nuclear. La humanidad creó inteligencia sin ética y perdió su lugar. Hardware se volvió de culto por su pesimismo absoluto. No advierte, declara. Cuando la empatía desaparece de la inteligencia, la extinción no es dramática, es eficiente. Larry Cohen mezcla mitología antigua con crimen urbano en Q. Una criatura divina aterroriza New York mientras los humanos siguen distraídos por la codicia. El concepto contrasta lo eterno con lo trivial. La policía persigue criminales menores mientras ignora una amenaza ancestral sobre sus cabezas. El monstruo no es el único símbolo, la ceguera social lo es. La humanidad prioriza el beneficio sobre la supervivencia. Q perdura por su cinismo. Incluso frente a dioses, seguimos siendo egoístas. La criatura no es el verdadero peligro, lo es la miopía humana. Extro es ciencia ficción despojada de asombro y convertida en trauma. La abducción alienígena no es misterio, es violación y pérdida. No hay explicación ni consuelo. La transformación es grotesca, la inocencia infantil se corrompe, la familia se desintegra. El film rechaza la lógica narrativa, reflejando el caos del trauma real. Inicialmente rechazado por extraño y perturbador, eso mismo se convirtió en su legado. Extro sobrevive porque captura el miedo más oscuro de la ciencia ficción, no la invasión, sino el cambio permanente sin comprensión ni cierre. Estas películas no buscaron aprobación, desafiaron la comodidad, la autoridad y la identidad. ¿Cuál merece un episodio completo? Déjalo en los comentarios y bienvenidos de nuevo a Cine 80s.